Baja California es un estado que se localiza en la región noroeste de la República Mexicana. Se divide en 5 municipios. Y su capital es la ciudad de Mexicali. Fue fundado como estado el 16 de enero de 1952. Se le dio el nombre de Baja California cuando los primeros españoles llegaron a la región y la llamaron así en honor a una isla mítica llamada California, descrita en la novela Las Sergas de Esplandián. Se caracteriza por su actividad en la industria hotelera, del turismo y la industria manufacturera, contando con un gran número de empresas dedicadas al ensamble de artículos electrónicos y de automóviles, destacando a nivel nacional por su modelo económico y social, que se distingue por su apertura al mundo y una sociedad altamente participativa. En esta ocasión hablaremos sobre algunas leyendas populares que se cuentan en este estado. El trailero fantasma de la Rumorosa. La carretera de la Rumorosa, que va de la ciudad de Mexicali a la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, es una de las más peligrosas del mundo, aunque a simple vista no lo parezca. Una serie de curvas entre barrancos y extrañas corrientes de aire, trabajan en conjunto con una pendiente muy pronunciada. Le dan a este camino un número desafortunado de accidentes en su historia. Hace mucho tiempo, en los años 80, sobre la carretera de la Rumorosa, un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a la ciudad de Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar rápido a su casa. Llevaba el dinero necesario para el parto de su esposa, pero cuando iba a tomar una peligrosa curva, perdió el control y se estrelló contra unas rocas. El chofer se bajó del tráiler todo aturdido, se miró el cuerpo y se alegró al darse cuenta que no le había pasado nada. Entonces esperó a que pasara alguien para que le ayudara o lo llevara a la ciudad. Pero durante mucho tiempo nadie cruzó aquellos cerros. El hombre se quedó dormido y cuando despertó, se sorprendió al ver todo oscuro. No entendía qué pasaba, así que decidió caminar. Avanzó una larga distancia, sabía que la salida de la Rumorosa estaba cerca, y sin embargo, cuando se dio cuenta se encontraba nuevamente en el mismo lugar del accidente. A los 3 días hallaron el camión pero no al conductor. De él no se supo nada jamás. Hasta que en una ocasión, años más tarde, un muchacho que manejaba un tráiler por aquella carretera, se detuvo porque un hombre le hizo señas pidiéndole ayuda. Amigo, me llamo Francisco Vázquez y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo no puedo ir, mi tráiler se descompuso y no lo puedo dejar aquí. Sí señor, con gusto se lo llevaré, contestó el muchacho. Solo dígame dónde vive su señora. El hombre le entregó un pedazo de papel en el que anotó la dirección y el nombre de su esposa. Al despedirse, el joven sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pues al darle la mano, el señor estaba tan frío como un muerto. El muchacho no le dio importancia, subió a su tráiler y se encaminó rumbo a Mexicali. Al día siguiente, fue a buscar a la señora pero no la encontró. Alguien le dijo que ya no vivía ahí, que hacía tiempo se había cambiado de lugar. Sin darse por vencido, preguntó en varios lugares, hasta que una anciana le indicó dónde vivía. Al llegar, tocó varias veces la puerta y esperó a que le abrieran. Dígame joven, le preguntó la señora. Perdone, aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez. Soy yo, contestó ella, ¿qué se le ofrece? Ayer en la carretera, su esposo me pidió que le trajera este dinero, porque se le descompuso el tráiler. No puede ser. Lo interrumpió la señora tapándose la boca. Mi marido murió hace 5 años. En ese momento, al muchacho le temblaron las piernas. Le dejó el dinero a la señora, que se puso a llorar, y se fue para su casa muy asustado. Cuando llegó, apenas había cerrado la puerta, descubrió frente a él, al trailero de la carretera y brincó espantado. Sentía que una fuerza extraña lo invadía. Gracias amigo, le dijo el difunto con voz cavernosa, mientras desaparecía. El joven podía escuchar los latidos de su corazón y tardó un buen rato en recuperarse de la impresión. Tiempo después, al platicar con unos amigos, se enteró de que el trailero ya se les había aparecido a otros hombres, mismos que no habían cumplido el encargo del muerto, por eso se les fue secando el cuerpo hasta quedar como esqueletos.
Cuenta la leyenda que este trailero fantasma se aparece a muchos pidiéndoles el mismo encargo. Y después de tantos años, su esposa aún sigue recibiendo el dinero. Los novios de la Cuesta Blanca. Hace muchos años, el municipio de Playas de Rosarito, del estado de Baja California, no era más que un pueblo con una carretera de 2 carriles, y una refinadora de petróleo. Sin embargo, ya contaba con el famoso Hotel Rosarito, que fue visitado por personajes tan conocidos como Dolores del Río, Marlon Brandón y María Félix, entre otras celebridades famosas. Era desde entonces un lugar para festejar los mejores eventos. Las personas viajaban de diferentes lugares del mundo, para celebrar aniversarios, bodas, graduaciones, bautizos, y todo tipo de fiestas. Cuenta la leyenda, que en un día muy particular, se celebró en el Salón Azteca una boda, la boda de Camilo y Victoria, una pareja de jóvenes muy enamorados, que habían decidido unir sus almas para toda la vida bajo los tradicionales votos. Pasaron momentos muy especiales con familiares y amigos. En el Salón Azteca nunca se había sentido tan fuerte ese ambiente lleno de amor, y era un día bello. Aunque el cielo estuviera nublado, llegó la hora de despedirse de sus invitados. La novia lucía preciosa con su vestido blanco, sencillo y elegante. El novio era feliz con solo observarla, imaginando la vida que tenían por delante. Partieron entre risas y abrazos y de pronto empezó la lluvia, con densas gotas de agua y un viento fuerte. Nada de esto disminuyó el ánimo de los novios, consideraban que era romántico ir viendo la lluvia en camino a su noche de bodas. El padre de la novia les obsequió un gran viaje por Europa, como regalo de luna de miel, y los novios debían viajar a Los Ángeles, California, para tomar su vuelo. En el camino hacia su destino, tenían que pasar por un lugar conocido como la Cuesta Blanca, una parte de la carretera muy peligrosa, donde los automóviles con frecuencia exceden su velocidad y son víctimas de accidentes mortales. Hoy en día tiene mucha travesía. Existen muchas viviendas, pero en ese entonces era un lugar solitario y oscuro. Iban Victoria y Camilo conversando sobre su próximo viaje, imaginando cómo sería París, Venecia, Londres y Roma. La lluvia crecía en intensidad. Apenas se veía algo por el parabrisas y entonces, en la curva de la cuesta, Camilo vio a una vaca que intentó cruzar la carretera. Se asustó con el carro y se echó a correr de regreso. Pero Camilo perdió el control del automóvil y cayeron en un desfiladero, dando múltiples vueltas y estrellándose sobre una gran roca. Camilo salió disparado del auto y quedó herido de muerte, agonizante y dando gritos de dolor. Victoria estaba gravemente herida pero pudo salir del automóvil y corrió hacia su amado. Sintió que en ella estaba salvarlo y que debía conseguir ayuda. Fue hacia la orilla de la carretera a pedir ayuda, pero los pocos carros que pasaban a esas horas de la noche, se iban de paso, pues una novia gritando y cubierta de sangre los asustaba, y desconfiaban, o simplemente les importaba poco. Y mientras tanto, entre el desdén y desconfianza de los automovilistas, Camilo agonizaba. Victoria sentía que con cada segundo que pasaba, las posibilidades de salvar a Camilo disminuían. Ahogada en llanto decidió pararse en medio de la carretera, para forzar a alguien a detenerse, y entonces pasó un camión de carga, cuyo conductor no la vio. Camila perdió la vida al instante. Se cree que no volvió a pasar ningún vehículo en lo que quedaba de la noche. Al día siguiente, el conductor no soportó la culpa y se entregó a las autoridades, y éstas acudieron al lugar de los hechos. Encontraron el carro destruido y a Victoria y Camilo muertos uno junto al otro. No se explicaron cómo había llegado el cuerpo de Victoria al lado de su novio Camilo, pues el conductor le dijo a las autoridades que ella había quedado tirada justo al lado de la carretera. La felicidad de los recién casados había sido muy corta. El vestido antes blanco, ahora era completamente rojo, porque estaba impregnado de la sangre de ambos. Actualmente Victoria se aparece en la cuesta a pedir ayuda. Su vestido es de un blanco tan radiante que a veces deslumbra a los conductores. Otras veces, se aparece con el vestido ensangrentado, y cuando alguien se detiene para ayudarla, simplemente dice, "Es demasiado tarde", y en ese instante desaparece.
El Pozo de las Cadenas. La ciudad de Tecate, en el estado de Baja California, se encuentra ubicada al final de una peligrosa carretera, conocida como La Rumorosa. Cuenta la leyenda que alrededor de 1910, en los primeros años de la Revolución Mexicana, vivía en la ciudad de Tecate un matrimonio muy pacífico y trabajador. Era una pareja sin hijos. El hombre cultivaba las tierras y su esposa se encargaba del cuidado de la casa. En aquella época no había mucha gente en los alrededores y los caminos eran simples brechas secas marcadas sobre el árido paisaje, vetas polvorientas por las que a veces pasaban los caballos levantando polvo con su andar. Un día aparecieron unos hombres que llevaban varias horas caminando bajo el sol ardiente. Muy cansados y sedientos, vieron al campesino que trabajaba en sus cultivos y con mucha educación le pidieron un poco de agua. El hombre, que casi nunca veía a alguien pasar por el lugar, se emocionaba cada vez que venían visitantes e intentaba aprovechar la ocasión para enterarse de chismes y noticias. El campesino se había bebido ya hasta el último trago, pero pensando en el mal rato que venían pasando aquellos forasteros, los invitó hasta su casa para darles agua del pozo. Allí su esposa los recibió y ellos la saludaron quitándose el sombrero, bebieron toda el agua que pudieron. Comieron como náufragos y platicaron larga y amenamente. Comenzaba a anochecer y no daban muestras de querer marcharse, así que los amables anfitriones les prepararon un lugar para dormir. Pasadas las horas un grito rasgó el silencio de la madrugada, un grito que a lo lejos retumbaba avisando la proximidad de la muerte en los alrededores. No se sabe qué ocurrió a ciencia cierta, pero se dice que los hombres extraños eran unos peligrosos malhechores que intentaron robar al amable campesino y que intentó presentar resistencia. Aquellos extraños con corazón de piedra aparentemente disfrutaban con el sufrimiento de todas aquellas víctimas que atormentaban sin remordimiento. Pues liquidaron al hombre con una crueldad que nunca habían visto los habitantes de esa zona. Lo amarraron con cadenas. Le quitaron los ojos, lo echaron al pozo y luego le arrojaron piedras encima para cubrir su cuerpo. De su esposa y de los asaltantes nunca se supo nada. Hay quienes cuentan que por las noches del pozo salen ruidos de cadenas, gemidos de llanto e incluso escalofriantes alaridos de desesperación. Aseguran que pena en busca de su esposa desaparecida y de los malvados que le quitaron la vida. Por las mañanas se pueden ver con claridad las huellas de sus pies encadenados. Al estar cerca se escucha con claridad el sonido de las piedras chocando contra el agua del pozo. Y hay ciertos desafortunados que cuando han pasado cerca del pozo en la madrugada, han escuchado burbujas, como si alguien se ahogara. Otros pocos, con actitud de valientes, que se han atrevido a mirar adentro del pozo, han visto un rostro grande, de un espectral azul blanquecino, gritando con los ojos inundados de angustia y ascendiendo lentamente para intentar contactar con el asustado visitante. La leyenda de la chica de los gatos. Cuenta la leyenda que en los años 80, en un pueblo cercano a la ciudad de Ensenada, en el estado de Baja California, entre los habitantes había una mujer que amaba a los gatos. El profundo amor que ella profesaba hacia los gatos llegaba al punto de estar siempre rodeada de ellos. Aparte de trabajar, esta actitud la llevó a recoger a los gatos que miraba por las callejuelas y adoptarlos, así como alimentarlos y cuidarlos adecuadamente. De esta forma ganó fama y fue conocida por todos sus vecinos como la chica de los gatos. Una noche, se despertó al oír sonidos que provenían de una de sus ventanas. Enseguida se levantó de la cama para averiguar qué sucedía. Pensó que era algún vecino que necesitaba algo, y al asomarse se sorprendió, ya que se encontró a un gato de color negro mirándola fijamente con sus ojos muy brillantes. La chica lo dejó entrar a su casa, y acarició al gato con esa devoción, por la cual era conocida, y acto seguido se fue a la cama y durmió hasta el amanecer. Pasaron los días, y el gato negro era el más afectivo de todos los que vivían con la joven. La seguía donde fuera, y en la noche dormía en su cama. Sin embargo, la jovencita comenzó a notar que los otros gatos empezaron a alejarse, para posteriormente irse de su casa. Ella no entendía por qué, y sentía frustración y enojo, pues cada vez tenía menos animales, eso le irritaba mucho.
De entre todos los gatos, ella quería especialmente a una gatita siamés, a la que había criado desde pequeña. Temerosa de que también se alejara, decidió dedicarle más tiempo. Una tarde, la joven llegó de trabajar y con gran pesar, se dio cuenta que solo 2 gatos se acercaron a ella. La gatita siamés y el gato negro. Levantó a la gata, la abrazó, la besó y se sorprendió mucho, al ver que el gato negro se enfurecía de celos. A ella le dio miedo porque los ojos se le pusieron rojos, se le pararon los pelos del lomo y empezó a gruñir tan fuerte que parecían los gritos de una persona. Creía estar en presencia del mismísimo Satanás. Sin embargo, el gato se tranquilizó en unos instantes. A la noche siguiente, mientras le servía lechita a su gata, el gato negro se acercó y comenzó a maullar enojado. Al ver esto, la muchacha trató de levantar a la gatita siamés, pero el gato saltó sobre la gata, y pelearon ferozmente. Desesperada por no poder separarlos, corrió a buscar una escoba. Cuando regresó, la gata estaba muerta y el gato negro se lamía las garras tranquilamente. Entonces la joven se puso a llorar, y con la escoba echó al gato a la calle. Durante varias noches, el animal estuvo maullando en la ventana, esperando que le abriera para entrar. Pero ella no lo quería de regreso. Cierto día en que la muchacha regresó, encontró al gato dentro de la casa y se espantó, porque se veía enorme y endiablado. Trató de sacarlo y el gato ni se movió, solo se quedó viéndola a los ojos. De pronto saltó sobre ella, arañándola y mordiéndola. La muchacha quiso zafarse, gritar, pero el gato enredó su larga cola en el cuello de la joven y apretó hasta que ella dejó de respirar. El negro animal se quedó un rato junto al cuerpo absorbiéndole el alma, luego salió por la ventana y desapareció en medio de la noche. Nadie se hubiera enterado del terrible desenlace de la joven, pero los otros gatos volvieron apenas desapareció el gato negro. Y al ver que ella no se movía, se pusieron a llorar. El llanto de tantos gatos hizo que la gente fuera a investigar qué estaba sucediendo. Solo así encontraron el cuerpo de la chica. La mujer de Puerta Blanca. En casi todas las culturas de todo el mundo, tienen una leyenda en común. La del clásico fantasma que te pide un aventón para luego desaparecer, y dejarte sorprendido y asustado. La ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, cuenta con su propia versión. Pero a diferencia de muchas, esta puede ser rastreada hasta su fuente original. Cuenta la leyenda, que en el año de 1930, existió una muchacha llamada Enriqueta Gil, bastante bella, de una familia adinerada y con un padre llamado Zarco, quien era un comerciante muy conocido. Esta hermosa dama, conoció a un joven humilde y muy honrado con el que quería casarse. Era el amor de su vida. Pero su padre celoso, rechazó siempre su noviazgo, e incluso la recluyó y prohibió su romance. Aun con las intervenciones del progenitor de la joven, el par de enamorados encontraban la manera de verse y darse cariño. Por alguna circunstancia que no se sabe, Enriqueta enfermó de gravedad, el padre trató de todo para salvarla, hasta le llevó al hombre de su vida para que se casaran. Pero todo fue en vano, ya que la joven murió, no sin antes prometerle a su amado que volvería a verlo alguna vez. Al día siguiente, enterraron a la preciosa mujer en el Panteón número 1. El Panteón de Puerta Blanca, en la tumba familiar que todavía existe. La gente mayor recuerda su procesión, cuando la transportaron en un elegante coche. Las mujeres llevaban rosas, y lucían vestidos de bonitos colores floreados. Y al frente iba una jovencita vestida como un ángel. Mientras los caballeros vestidos de negro llevaban un clavel blanco en la solapa. Del novio nunca se supo nada, desapareció. Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones al morir su amada. 20 años pasaron sin saber más de Enriqueta Gil. Pero en 1951, de repente hizo su aparición. Cuando se le apareció a un taxista, el cual al pasar por las afueras del panteón en la noche, se detuvo para ofrecerle su servicio. Ella le habló, diciéndole que la llevara a una casa ubicada sobre la calle Quinta. Al llegar al domicilio, ella le informó al joven conductor que no tenía efectivo con que pagarle, pero le entregó un anillo, diciéndole que si regresaba al día siguiente, su padre recogería el anillo y le pagaría lo debido.
A la mañana siguiente el joven conductor hizo lo acordado, llegó al mismo domicilio y preguntó por la joven. El padre, quien había atendido al llamado a la puerta, se enojó con el taxista, pensando que era una broma de mal gusto. Al verlo, el joven le dio al padre el anillo, y al ver esto quedó asombrado y pidió más información acerca de cómo había conseguido ese anillo, el cual le pertenecía a su hija fallecida desde hace mucho tiempo. El taxista le contó lo ocurrido la noche anterior, de cómo había subido a su vehículo a la joven en las inmediaciones del panteón, y ella le había garantizado su pago de pasaje con su padre, a cambio de devolver el anillo. El padre aterrado le pidió que le describiera cómo era la joven, y el conductor la describió, que para sorpresa de ambos, era la misma persona, como aparecía en las fotos que el padre de la chica le mostró. Otros taxistas que también han trasladado a Enriqueta a su casa en la calle Quinta, señalan que la joven les pide prestada su chamarra, pues asegura tiene mucho frío. Cuando regresan por su pago y su chamarra al día siguiente, los taxistas se llevan con la terrible sorpresa de la muerte de Enriqueta, y su prenda siempre está colgada al interior de la recámara de la muchacha. En otra ocasión, un joven llamado Juan Zárate, recién llegado a Tijuana desde Jalisco, descendió de un camión azul y blanco en la entrada del Panteón Municipal número 1. Ahí se encontró con una hermosa jovencita de pelo negro rizado, con un vestido blanco y una rosa en el pecho, quien le pidió la acompañara a su casa. Juan accedió a caminar junto a la mujer, pues pensó que temía andar sola a esas horas. Ambos emprendieron la marcha, pero al llegar a la reja de la entrada principal del panteón, la jovencita se detuvo, y Juan alcanzó a ver que la puerta estaba cerrada con candado. Sin embargo, Juan se distrajo durante unos segundos, y al voltear nuevamente a la puerta, observó que su acompañante se encontraba dentro del cementerio y la entrada aún tenía el candado puesto. Al notar que la veía, la joven le tendió las manos a Juan y le dijo: "Esta es mi casa, ven conmigo". Después comenzó a jalarlo de los brazos. Juan luchó para zafarse y corrió sin parar hasta llegar a la casa donde vivía con su primo en el callejón Juárez. El pobre joven duró semanas sin poder hablar debido a lo que había vivido, y solo pudo contar su experiencia a través de una hoja de papel, donde escribió todo lo que le había pasado con la bella Enriqueta. Muchos taxistas y conductores, que han pasado a altas horas de la noche enfrente del panteón, juran que una bella mujer se ve caminando por entre las tumbas, o recargada en la reja del cementerio, mirando hacia afuera, esperando ver una vez más al amor de su vida. Dicen que la joven se sigue apareciendo hoy en día en las calles y avenidas de la ciudad de Tijuana.